Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos disfrutar de este nuevo sábado, de este culto de hoy. Ayúdanos a estar pendientes, ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestra mente. Señor, que seas tú el que hable y no yo, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos de nuevo a pues otro capítulo de este grupo de cultos referidos de la primavera al otoño. Vamos a seguir con el tema del juicio y vamos a recordar algo de lo que hicimos la última vez, en el último culto. Estuvimos hablando de esa relación tan especial entre la siega del trigo y la recolección de las uvas. Vimos cómo la siega del trigo estaba representando a ese sellamiento y vimos cómo las uvas en su parte, digamos, más negativa de representación representaba a esas personas, a esa sangre que iba a ser vertida en el tiempo final, que iba a ser el lagar de la ira de Dios, que iban a ser pisadas fuera de la ciudad. Recordemos que ante la Nueva Jerusalén serán eliminados todos los impíos junto con Satanás alrededor de la ciudad, o sea que será ese fuego que aquí vemos en el versículo 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y en el 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Hay una relación entre el fuego consumidor, y el lagar de la ira de Dios. Está clara la relación entre la sangre, que es esas uvas pisadas, y el fuego final. Tenemos una contraposición entonces, ¿no? La siega del trigo, de aquellos que van a ser recogidos en el granero del cielo, enfrentados a los que van a ser eliminados para siempre. También vimos la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, hecha por Jesús mismo, en la cual nos recuerda que el campo es el mundo, la buena semilla de trigo son los hijos del reino, y el final, o sea, la siega significa el fin del mundo. Vimos también esta cita impresionante de Elena de White, en la cual nos metía el tercer ángel, que aquí vimos que era el cuarto, en el cual nos decía, al final de todo, dice, dijo mi ángel acompañante, al respecto del tercer ángel, que es el cuarto, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Y dijimos que eso es lo que íbamos a hacer. Vamos a estudiar esos momentos. Por lo tanto, si vemos que, por un lado, la siega es el fin del mundo por palabras de Cristo, y por otro lado, la siega también es el sellamiento por palabras de Elena de White, que sabemos que es profeta del Señor, tenemos que el fin del mundo es igual al sellamiento cuando hablan. O sea, lo que se llama fin del mundo no es solo cuando Cristo viene. Vimos que el fin del mundo empieza cuando se realiza el sellamiento, cuando ya todo está empezando a ser decidido. Es el fin del tiempo del fin. Vimos cómo había un camino de la primavera al otoño que estaba representado por ese grano, esas espigas que se segaban, que luego se zarandeaban, luego se aventaban. O sea, todo ese proceso era un proceso que acababa en otoño y que representaba todo ese fin del mundo, toda esa siega, que era un proceso en el cual teníamos que ser zarandeados, teníamos que ser preparados para ese momento, que es la segunda venida de Cristo. Y estudiamos, pues ¿qué? Estudiamos a Oseas 2, Oseas 1 y 2, estudiamos el valle de Jezreel, recordáis el valle de Jezreel, que era el valle de Meguido, que es donde, ¿qué era? Era la canasta de pan de Israel, era definida como el lugar donde había más siembra de trigo y es donde realmente se recogía más siembra, ¿no? Más mies. Vimos como en ese lugar se iba a celebrar una batalla y en medio de esa batalla el pueblo tenía que ser elegido, el pueblo tenía que ser zarandeado y segado. Es el tiempo final.
Nos hicimos mucha mención sobre este versículo porque dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, que era la palabra et, que lo estuvimos analizando, y mi vino a su sazón, la palabra moed, que también lo estuvimos analizando. Y quitaré mi lana y mi lino, que había sido dado para cubrir su desnudez. Vimos cómo esas dos palabras, et y moed, estaban significando que estación, eternamente, perpetuamente, engalanar, nombramiento, tiempo fijo o temporada festival, año, asamblea, congregación, lugar de reunión, señal, solemne, fijar sobre, comprometerse, encontrar esposa, reunir, volver, alabado, glorificar, el costado traspasado de Jesús y su llaga. Vimos que llegaba hasta yat la palabra, y vimos que hablaba de espiga. A espiga aquí veremos que no quiere decir concretamente la espiga, digamos, del grano, la espiga de la cebada o la espiga del trigo, sino que se referirá a otro tipo de espiga, que es la que une las tablas del templo. Lo veremos más adelante en otro apartado del culto. De este no, del próximo. Pero vemos como las definiciones están hablando de un momento concreto, de una festividad concreta, de un año concreto, y todo relacionado con el costado traspasado de Cristo. Vimos estas dos palabras. Repasamos primero los escritos. Vimos que ese cuarto ángel era el que decidía, el que sellaba al pueblo y el que separaba el trigo de la cizaña. Lo estuvimos viendo con los textos de Ellen White de primeros escritos. Vimos que, aparte de ser un fuerte clamor, que era una extensión y un poder del tercer ángel, era la repetición del segundo, sumado a ¿qué? Aquí dice el último párrafo. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. O sea que vimos que ese cuarto ángel denunciaba lo que estaba pasando en la iglesia, ¿de acuerdo? Vimos también en el siguiente capítulo, terminación del tercer mensaje, que se comprobaba que realmente había un refrigerio para el pueblo de Dios, que venía con esa lluvia tardía, y al final comprendimos todos que aquellos que quisieran seguir siguiendo al Señor tenían que salir de las sinagogas, salir de las iglesias, y que eso es lo que estaba pasando ya hoy en día. Vimos al final que la gente empezaría a decir a sus congéneres, ya en el tiempo final, ¿por qué no me habéis avisado de esto? A sus maestros, a sus ministros, ¿por qué no me habéis avisado de todo lo que venía? ¿Por qué no me habéis dicho que esto era así? Vamos a leer un poquito solo para ponernos en situación, porque lo que vamos a leer seguidamente va a ir en relación a todo esto. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Tú no me dijiste la verdad. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Había que enseñar algo de la hora de la venida de Cristo. Había que enseñar algo del momento de la venida de Cristo. Hoy vamos a ver cómo ese paz, paz, ¿de dónde sale? Sale de Jeremías. Jeremías, del 6 al 8. Vamos a leer Jeremías y vamos a ver, una vez leído lo que leímos el otro día, en primeros escritos, vamos a ver, poniéndonos en el tiempo actual, vamos a leer con clave actual Jeremías del 6 al 8. Y vamos a ver qué fuerte es todo lo que se lee allí. Por lo tanto, ya vimos también, y llegamos a esta conclusión, que la siega es el fin del mundo, es el enseñamiento y todo lo que representa. Y hoy estamos viviendo la siega, en los días del cuarto ángel. Vamos a empezar con la lectura de Jeremías del 6 al 8. Jeremías 6 nos dice, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué momentos previos son aquí en Jeremías? La invasión de Babilonia. Él está predicando constantemente un juicio. Está predicando un juicio, y el pueblo no quiere escuchar ese juicio. ¿Nos suena de algo esto? Estamos viviendo esos momentos. Estamos viviendo un momento de juicio que está venidero, pero
la gran mayoría no quiere escuchar que hay juicio. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Porque hay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Toda ella está llena de violencia. Está hablando de Jerusalén. ¿Jerusalén qué representa en el tiempo actual? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? O sea que lo que hemos leído en las citas de Elena White de primeros escritos, paz, paz, que veremos de dónde está sacado, ahora lo veremos, está dentro de estos capítulos, nos hace un contexto, nos lleva a un contexto de tiempo final que debemos aplicar aquí. Por lo tanto, Jerusalén está llena de violencia. Y es una ciudad que ha de ser castigada. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Es paralelo a Ezequiel 8:9. De Ezequiel nos quedará hablar la semana que viene, bueno, semana que viene no, cuando toque, porque Ezequiel tiene también dos textos, bueno, ahora lo veremos al final, comentaré así por encima, que hablan de lo mismo. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Esto era una profecía condicional, ¿verdad? ¿Destruyó totalmente a su pueblo Dios en ese momento? No. ¿Pero pasará al final eso? ¿Destruirá al pueblo que no haya seguido la verdad presente? Por supuesto. O sea que además, es una profecía del tiempo final. ¿Cuándo quedará la tierra inhabitada? Cuando Cristo vuelva, ¿verdad? Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Este versículo es muy interesante. Leámoslo con atención porque dice: así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿Qué eran los sarmientos? ¿Recordáis? Eran las ramas más finas de la viña. Y eran de donde colgaban el qué? Los pámpanos, ¿de acuerdo? Los vendimiadores, en este caso él está hablando de un juicio final, está hablando de un juicio en el cual habrá un castigo general. Entonces, ya se han recogido todas las uvas para el lagar de la ira. Pero aún quedan algunas que hay que rebuscar. ¿Qué hace el vendimiador? Para asegurarse de que está toda la uva recogida, lo que hace es buscar entre los sarmientos. ¿De acuerdo? ¿Os imagináis al vendimiador entrando entre los sarmientos para ver si encuentra un pámpano que pueda aprovechar? Porque el resto son para el lagar de la ira. Pues esa es la búsqueda del remanente. ¿De acuerdo? Fijaros qué interesante, porque lo dice Jehová mismo. Del todo rebuscarán como habita el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. El juicio final es el juicio final. Y sus casas serán traspasadas a otros. En el juicio final, ¿se habrá hecho todo lo posible para que fueran salvos la gente, las personas? ¿De iglesia o fuera de iglesia? Todo, ¿verdad? O sea que ya no habrá excusa. Ya el juicio se tiene que aplicar. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de... Esto lo he leído, perdón, el 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia.
y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Fijémonos, Fijémonos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo que paz, paz, no hay paz. Vemos a que hacía referencia las citas de Elena de White en ese momento tan crucial que leímos el otro día, momento del cuarto ángel, momento de separación del trigo y la cizaña. ¿Contra qué mensaje dirán paz, paz, no hay paz? Vamos a ir viéndolo porque es muy interesante. Va a salir 2 veces esta expresión. La primera la estamos viendo en el capítulo 6, pero la veremos más adelante y veremos en qué contexto. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Qué gran versículo. ¿Os acordáis de este versículo? Es un versículo muy conocido. Pues está en este contexto, en el contexto de tiempo final. Buscad las sendas antiguas, los caminos antiguos y mirad. Los 6.000 años, por ejemplo, hay que recuperar lo antiguo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Las profecías de los pioneros. Elena White, ¿hay que tirar los libros de Elena White a la basura? No. Recuperar las vías antiguas y mirad. Preguntad por las sendas antiguas. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿A quién puso? Puso atalayas. Puso vigilantes, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos vigilantes? Estamos en el contexto final. Estamos en el contexto del cuarto ángel. ¿Quiénes eran esos vigilantes? El fuerte clamor. Los guaitas. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Vamos a escuchar y escuchar sentados. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Perdón, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aquí sale la ley. O sea, que hay algo que la Iglesia hace en contra de la ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Hacían sacrificios con las cosas más exóticas, ¿vale? Como para aparentar un gran nivel, pero en realidad era vano. Por muy bonito que fuera el olor, por muy semejante a algo especial, era vano, porque ellos también tenían que quemar un cierto incienso, no podían quemar cualquier incienso. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará en los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. ¿De quién está hablando aquí de repente? ¿De quién está hablando aquí de repente? Porque está hablando totalmente, constantemente del pueblo que no sigue la ley de Dios. En cambio, de repente, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues,
y examinarás el camino de ellos. ¿Quién examina el camino del pueblo? ¿Quién es el que es torre? ¿Quién es fortaleza? Dios mismo, Cristo mismo, ¿verdad? Evidentemente Cristo se manifiesta a través de un pueblo que le sigue. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. ¿Cómo define el carácter de estas personas? Rebeldes, porfiados y chismosos. Chismosos. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Jehová los desechó. Las pruebas fueron para limpiarles. Fueron avisados. Se les habló, se les dijo, pero no, dijeron, no andaremos. Jeremías 7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Era condicional todo lo que estaba diciendo. Condicional. Podían volver, podían mejorar, podían recuperar el sitio perdido. Y ahora poniéndonos en tiempo final, todos aquellos que reciban el perdón de Jehová, que lo quieran, que acepten a Cristo, ¿dónde estarán? ¿Morarán en Jerusalén? Morarán en la Nueva Jerusalén para siempre. O sea que morarán en ese lugar. La promesa sigue en pie para todo el Israel espiritual, de morar en Jerusalén. Todas las promesas condicionales que no se cumplieron en el pueblo, digamos, físico, se cumplieron al final con el pueblo espiritual. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Recordáis este versículo? Vemos como ya hay un par de versículos, grandes versículos, muy famosos, que han corrido por toda nuestra mente durante muchos años, pero que están metidos en este contexto. Y vamos a ver más. Fijaros, aquí Víctor me recuerda que templo de Jehová está dicho 3 veces, por lo tanto, ya es una señal de que podemos estar esperando un tercer templo. Ha habido un templo, el primer templo de Salomón, templo de Herodes, y habrá otro templo. Sabemos que va a haber uno, que es donde se va a meter el anticristo. Pero lo interesante de todo esto... También es una alusión a la iglesia, ¿no? Sí, Iglesia de exacto, Dios es esta, ¿no? exacto. Eso es, quería comentar, en el momento del tiempo final, como leímos en las citas de Elena de White, cuando dice que habría que salir de las iglesias para tener salud espiritual, para poder seguir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia estaría concretada en... Ellos creían en ese momento que si tú estabas dentro del templo, dentro del santuario, nada te podía pasar porque era un lugar sagrado. Por eso templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces se escudaban en la iglesia, digamos, denominacional de la época, para decir, bueno, si yo estoy aquí dentro, nada me puede pasar. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Fijaros qué interesante. En contraposición a templo de Jehová es este, está diciendo que moraremos en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, que moraremos para siempre en la Nueva Jerusalén. Fijaros cómo hay una contraposición de mensajes que claramente nos están diciendo que hay una iglesia enrocada en el templo, en lo que es una denominación, un sitio concreto, que si estás fuera de ahí estás perdido, y lo contrapone ¿con qué? Con vivir para siempre, en la Nueva Jerusalén.
He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Está pasando esto en la iglesia hoy en día? Estaba leyendo cada palabra, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y me salían ejemplos. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Recomiendo que vayáis a Salmos y veáis lo que pasó en Silo, con la rebeldía del pueblo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Qué pasó cuando vino Nabucodonosor? Destrucción. ¿Qué pasó en comparación también con el año 70, cuando vinieron los romanos? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Dónde se escondió el poco pueblo que quedó? Bueno, el poco pueblo no. Quedó mucho pueblo dentro de Jerusalén que no creyó la profecía. El que no salió cuando vio la señal de los ejércitos romanos alrededor de Jerusalén. ¿Qué hizo ese pueblo? ¿Se quedó dónde? ¿Dónde se refugió? El templo de Jehová es este, ¿verdad? Se metió en el templo y dijo, aquí no me pasará nada. ¿Y qué pasó? Murieron dentro quemados. Quemados dentro. ¿Veis cómo hay un paralelismo muy grande? Ellen White dice que lo que pasó en el año 70 es un paralelismo con lo que pasará en el tiempo final. Y ella misma nos mete lo que pasó aquí con lo que pasará en el tiempo final. Por lo tanto, todos son paralelismos y debemos verlo todo en clave actual. Recordad que estuvieron 70 años en cautiverio también. Número 7 otra vez, en Babilonia, que es el texto que estamos leyendo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Vamos a ver, hoy no, pero más adelante, vamos a mostrar cómo Isaías también nos habla de Efraín de una manera muy poco amable. Algo pasa con Efraín. Vamos a comprender a quién representa Efraín, a qué parte de la iglesia representa Efraín. Y entenderemos mucho mejor todos estos textos. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Le está diciendo a Jeremías que ya no ore por ese pueblo. Es impresionante el momento ese. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Quién es la reina del cielo? ¿Quién es la reina del cielo? Semiramis, Astarte. Y hoy en día, la más reciente reconocida, la supuesta Virgen María. La reina del cielo. ¿Nos está hablando aquí de un ecumenismo? ¿Nos está hablando de un ecumenismo? A raíz de la reina del cielo nos están uniendo musulmanes con católicos, ortodoxos, porque reconocen a la Virgen María. ¿De alguna manera? Fijaros lo que está diciendo aquí. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, aquí quiero parar, porque mucha gente dice, no, es que es culpa de Dios, ¿por qué me castiga Dios? Es culpa de Él que me castiga, Dios es malo. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová.
¿No obran más bien ellos mismos por su propia confusión? Ellos se lo buscan. Tomamos nuestras propias decisiones, sabemos las reglas y elegimos el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿A qué hace referencia aquí? ¿Qué fuego no se apagará? El fuego eterno, ¿verdad? El fuego que nadie puede apagar sino es Dios mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Allá vosotros. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Está mejor la iglesia ahora que hace 50 años? Yo diría que al revés, ¿no? Hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Aquí hay una contraposición entre el valle de Hinnom. El valle de Hinnom estaba al suroeste de Jerusalén. Era el lugar donde llevaban todas las basuras, todos los desechos. ¿De acuerdo? Hay que tener en contraposición este valle con el valle de Jezreel que vimos el otro día. Un valle de salvación. En plena lucha, pero valle de salvación. En cambio aquí tenemos el valle de Hinnom, de los hijos de Hinnom, que dicen que suele incendiarse también por el hecho de la combustión de los gases, de los desechos. De hecho, en los vertederos suele haber incendios por el hecho mismo de la propia combustión de los gases que se generan por la fermentación. O sea, que está representando a, evidentemente, fuego eterno también, el fuego del juicio final. Por tanto, aquí que vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. El valle de la matanza. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará alrededor de Jerusalén? Será una matanza, eso hay que aceptarlo, es así. Y morirán para siempre, por su propia elección, como hemos visto. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. La tierra será desolada. Otra vez, una mención al momento final. Y vamos a entrar ya en Jeremías 8. Vemos ya el contexto, vemos dónde nos situamos.
Hay una mayoría que ha negado las sendas antiguas. Y hay un pequeño rebusco, hay un pequeño remanente, que se mantiene también como torre, hemos visto, intentando decir las cosas. Jeremías era uno de ellos. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol, a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Aquellos que mueran fuera de Dios, ¿cómo serán? Ceniza para siempre, polvo para siempre. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Atentos a lo que viene. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y fijaros, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Señores, estamos hablando del tiempo final. Estamos hablando de una apostasía general. Estamos hablando de un micro remanente. Está poniendo el Señor las palabras en la boca del remanente. ¿Qué está diciendo? Tenemos las aves migratorias para que veamos que en primavera se acercan a nosotros, pasan aquí el verano, y en otoño, a finales, se van otra vez. Hay un estadio, primavera-otoño, ¿verdad? Pero fijaros cómo relaciona el tiempo de la venida con el juicio de Jehová. Hasta ellos lo conocen, vosotros no. Os ha profetizado desde el principio, desde temprano, y no queréis escuchar. Hay un juicio que viene a su tiempo, y no queréis escuchar. Elena White lo sitúa en el tiempo superfinal. Por lo tanto, sigamos leyendo. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Cómo decís esto? Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Recordáis lo que se presentó sobre los 6.000 años? ¿Quién había cambiado la historia sobre los 6.000 años para que no esperaran la venida de Cristo, la primera? Los fariseos, los escribas. Aquí lo está diciendo. Y la segunda, los católicos, que venían de los mismos fariseos, por lo tanto siguen con el mismo espíritu. Fijaros los dos versículos dónde están puestos, por favor. El tiempo del juicio no lo conocéis. Y lo que habéis hecho ha sido ¿qué? Pluma mentirosa. ¿Para qué? Para que nadie lo sepa. Para que nadie lo sepa. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Está relacionando la sabiduría con conocer el tiempo del juicio. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. ¿Os suena de haberlo leído antes? Lo repite, lo ha repetido del capítulo 6 y ahora repite otra vez. Y fíjate qué concepto pone ahora. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Curaron la herida con liviandad. Muy bien.
¿Con qué está relacionando el Señor el curar la herida? ¿Con qué está relacionando el Señor el curar la herida? En Oseas, por ejemplo, Aquí mismo. ¿En qué está el Señor diciendo con qué se va a curar la herida? Porque está diciendo que se curó la herida con liviandad. ¿Por qué? Porque no conocían el tiempo del juicio de su pueblo. ¿Por qué? Porque habían cambiado deliberadamente el conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que curará la herida de verdad? Conocer el tiempo. ¿Cómo lo conocen las aves? El tiempo del juicio de Jehová. ¿Veis lo importante de esto? La contraposición de mensajes otra vez. El mensaje de, en este tiempo viene Cristo, Cristo vuelve en 2031, tabernáculos, es un mensaje certero del juicio de Jehová. ¿Qué hay en contraposición? Paz, paz. No pasa nada, tú tranquilo, paz, paz. Y no hay paz. Es la misma historia que en Jeremías. ¿Vale? Esto es muy importante, es muy interesante, porque realmente da sentido a todo el mensaje del cuarto ángel. Y se entiende por qué las personas del propio pueblo de Dios, supuesto pueblo de Dios, lo rechazan de tal manera. Porque es el mensaje que va en contra de paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Repite lo mismo que antes. ¿Por qué repite las cosas dos veces Jeremías? Porque Oseas, en su capítulo creo que es 13, también repite esto dos veces. ¿Por qué dos veces? 2000 años. ¿Por qué dos veces? Es muy importante. Y además contextos paralelos. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿No os avergonzáis de no creer en los 6000 años? ¿Le está diciendo? ¿No os avergonzáis de burlaros de las personas que están diciendo esto? ¿De los pámpanos rebuscados? Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid. ¿Qué hemos leído antes? ¿Qué pasaba con las uvas que cortaban en el tiempo final? ¿Qué pasaba con las uvas que se cortaban en el tiempo final? Al lagar de la ira de Dios, pisadas fuera de la Nueva Jerusalén, en el lago de fuego y azufre. No quedarán uvas en la vid. ¿Cuándo se recoge la uva? Otoño, la vendimia. Ni higos en la higuera. ¿Cuándo se recogen los higos? Finales de verano. ¿Cuándo están las higueras vacías? Principios de otoño. Y se caerá la hoja. ¿Cuándo se cae la hoja? En otoño. ¿Veis qué interesante, qué impresionante recorrido? ¿Veis dónde nos ha llevado el trigo? ¿Y la cizaña? ¿El sellamiento? Al día de hoy. Al día de hoy. Y lo que les he dado pasará de ellos. No he cambiado de imagen, pero hay un cambio en el primer versículo, porque creo que es importante, muy interesante, que lo veamos. ¿Recordáis cómo en Oseas 2:9 decía, volveré el trigo a su tiempo, el trigo a su tiempo, y el vino a su sazón?
eran las dos palabras, ¿de acuerdo? Era et y era moed. Pues se repite en un mismo versículo la secuencia de las dos palabras, et y moed, con todo lo que significaba, eternamente, final, reunión, fiesta solemne, la llaga, tabernáculo. Todo eso significaba et moed. Todo eso. Y lo vuelve a sacar aquí. En Oseas, ¿qué representaba? Ese pueblo, ese trigo, que sería elegido entre la cizaña en el tiempo final. Porque Oseas 2 estaba también en el concepto de tiempo final, lo vais a recordar cuando veáis la otra conferencia. Pues resulta que, perdón, el otro culto, resulta que aquí, en Jeremías 8:7, se repite otra vez el tandem et moed. Y vamos a ver en posteriores cultos que se repite más adelante, hasta 8 veces en el Antiguo Testamento. 8, con lo que representa el 8. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, moed, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo, et, de su venida. Parece que son las dos palabras que significan lo mismo, pero no. Van en conjunto, porque juntas representan el tiempo del fin final, la eternidad final. Es muy interesante que estén aquí también. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. ¿Veis cómo hace un poco de sarcasmo? Como diciendo, ¿no veis que sois burros de decir, voy a quedarme aquí para perecer? Recordad que Jeremías les estaba diciendo que cuando vinieran los babilonios no les ofrecieran resistencia, sino que salieran con ellos. Pero muchos decían, no, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Si yo me guardo al lado de mi templo, no me va a pasar nada. Como pasó cuando vinieron los romanos en el año 70. Los que salieron, se salvaron. Los que se quedaron, perecieron. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y aquí turbación. ¿Veis cómo relacionaban los apóstatas curación con paz? ¿Veis la diferencia? ¿Qué está predicando el papado hoy en día? Paz, paz. Todos juntitos. Eso será la curación. Pues no. Pues no. Es una curación falsa. La curación empieza por saber cuándo Cristo viene. La curación empieza por saber cuándo es su juicio. Y entonces habrá paz. De verdad. Cuando haya justicia. No será una paz gratuita. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Está hablando de los babilonios. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. Fijaros en este versículo, es muy interesante. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. ¿Quién clama? El pueblo. Que viene de la tierra lejana. Y dice, ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Cuándo vuelve como rey? ¿Cuándo vuelve Cristo como rey? En toda su gloria. Cuando vuelve en la segunda venida de Cristo. En su segunda venida. ¿No está en ella su rey? ¿Quién dice esto? ¿Lo dicen los que se han perdido? ¿Lo están diciendo los apóstatas?
Es un clamor. ¿No está Jehová en Sión? ¿Qué está pasando aquí? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué estamos muriendo? Es muy interesante porque es un clamor que viene de tierra lejana. ¿De dónde vendrá ese clamor? ¿De dónde vendrá ese clamor? ¿De Tarsis? ¿De Tarsis? Recordemos que había pámpanos rebuscados, que había una torre que aún se mantenía en fortaleza y un pueblo que clama. Hay un fuerte clamor aquí. ¿Y qué viene después de esto? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Este pueblo estaba airado. El Señor estaba airado. Por lo tanto, el mensaje era: tranquilos, tranquilos, no pasa nada. ¿Ya hay tiempo? No, el mensaje es clamor. ¿Dónde está Jehová? ¿No tenéis rey? ¿No tenéis Dios? ¿Que vendrá? ¿Que vendrá pronto? ¿Y qué pasó? Pasó la siega. ¿Veis dónde está este versículo? ¿Entendemos ahora este versículo con más poder aún? ¿Veis dónde está este versículo? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahí está el versículo. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Palabras de Jehová. Y acaba diciendo: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Cuál era la medicina? ¿Veis dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál era la medicina para curar al pueblo? El mensaje correcto. ¿Cuál era la verdad presente? Viene un juicio de Jehová del norte. Atentos. ¿Cuál es la verdad presente ahora? Viene Cristo en 2031. Atentos. En contraposición, paz, paz. Y no hay paz. Hay medicina para el pueblo. Está en nuestras manos darla. La verdad presente es la medicina. Fijaros un detalle. Elena White en este versículo lo relaciona con algo que nunca me habría imaginado que lo relacionaría. Fijaros lo que dice. En Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. En el capítulo 8, versículo 7, las aves responden más pronto que los hombres. Dice: la golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones. Emigran de un país a otro para encontrar un clima adecuado a su conveniencia y bienestar, tal como el Señor lo dispuso. Que dice que observan los cambios, ¿verdad? Estudian. Pero el pueblo de Dios sacrifica la vida y la salud para complacer el apetito. Su deseo de acumular riqueza hace que se olvide del dador de todas sus bendiciones. Abusa de su salud y usa las facultades que Dios le dio para llevar a cabo sus ambiciosos propósitos, que no están santificados. Continuamente sufre de dolores corporales y de inquietud mental porque está decidido a proseguir con sus prácticas y hábitos equivocados. No quiere razonar de causa a efecto y debido a su ignorancia sacrifica la salud, la paz y la felicidad. Lo está relacionando con la salud mental y física, con la reforma pro salud. Está implícita en ese texto que está contextualizado en el tiempo final. ¿Ves qué interesante? ¿Perdón? También acumular riqueza, etc. También acumular riqueza, desde luego. Todo lo que son los dioses ajenos. De hecho, ¿cuál es la crítica de Jeremías al pueblo? Que adoran a todo Dios que no es Dios. En el versículo 8 nos habla Elena White diciendo:
el rechazo de la verdad ha producido las condiciones actuales. Fijaros dónde sitúa ella también este texto. Dice, el predominio del pecado es alarmante, el mundo se está llenando de violencia como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en su actual condición si los que afirman que son el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del Señor? Lo que ha producido las condiciones que ahora existen es el rechazo de la verdad y el hecho de que el hombre no hace caso de los mandamientos de Dios. Falsos pastores invalidan la palabra de Dios. La decidida oposición de los pastores del rebaño a la ley de Dios revela que han rechazado la palabra del Señor y en lugar de ella han puesto sus propias palabras. En su interpretación de las Escrituras enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En su apostasía de la verdad han fomentado la impiedad diciendo, somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Me recordó rápidamente la cita de, creo que es Consejos para los Ministros, cuando habla de la persona del tercer Elías. ¿Qué le dicen? Le dicen que es demasiado vehemente. Y también le dicen que no sabes interpretar adecuadamente las Escrituras. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos creen que somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Por eso dicen a los demás, tú no interpretas bien las Escrituras. ¿Comprendéis la situación? ¿Dónde estamos? Y con el contexto de la fecha, con el contexto de la verdad presente, ¿dónde estamos? A estos se aplican las palabras de Cristo a los fariseos. A estos. Cristo dijo a estos maestros, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La condición actual de nuestro mundo es precisamente, fijaros lo que dice, la condición actual de nuestro mundo es precisamente la que el profeta anticipó que sería cerca de la terminación de la historia de esta tierra. Así hay que leer Jeremías. En esa clave hay que leer Jeremías. Más adelante nos hace un apunte sobre el versículo 22 de este mismo capítulo 8. Y nos habla sobre los bálsamos de Galaad. Dice, un bálsamo para cada herida. Cuando Moisés presentó delante del Señor las tristes dificultades de los hijos de Israel, Dios no presentó ningún nuevo remedio, sino que les llamó a la atención a lo que estaba a mano. Pues había un arbusto o mata que él había creado que había de ser echado en el agua para endulzar y purificar la fuente. Aquí se compenetra con el comentario de, creo que es Mateo, cuando habla de Éxodo, Éxodo 23, 25. Cuando habla de Éxodo 15, 23 a 25, cuando habla de las aguas amargas, las aguas de Mara que eran amargas, y tira aquel arbusto. Los comentarios se coordinan con el de Jeremías 8, 22. Cuando se hizo eso, el pueblo sufriente pudo beber agua con seguridad y placer. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay bálsamo y médico en Galaad. ¿Qué es una herida? Es la necesidad del pueblo. Cuando el pueblo de Dios está herido, necesita un mensaje. ¿Cuál es la medicina? El mensaje apropiado para ese pueblo en ese tiempo. ¿Vemos por dónde va la cosa? Cada tiempo, cada herida tiene su medicina. ¿Cuál es la medicina para este pueblo? Para el pueblo donde estamos hoy, conocer el momento de su venida. El tiempo de su visitación, dice que no conocieron en la primera venida. Los fariseos, los escribas, el supuesto pueblo de Dios. No conocieron el tiempo de su visitación. Y dice que eso iba a pasar igual al tiempo final. O sea que se puede conocer el tiempo de la visitación. Hay bálsamo en Galaad. Y Galaad, no me he puesto a analizarla, pero recordemos Galil, recordemos Galilea, recordemos Gilgal, tiene que ver con puerta dimensional, con una espiral que yo recuerde, algo circular, espiral. O sea que fijaros cómo el bálsamo de Galaad viene del cielo, viene de
esa dimensión especial donde Dios se comunica con nosotros. Vemos que hay una preparación de un pueblo, hemos visto, ¿no? Una limpieza, una mayoría rebelde y un remanente rebuscado entre los sarmientos. Un remanente, una voz de tierras lejanas que alza la voz. Dios echa en cara a la mayoría rebelde que no conozcan los tiempos de los juicios de Jehová. La mayoría engaña al pueblo diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Verdad presente, predicar sobre el tiempo del juicio sobre el pueblo de Dios, el momento de la segunda venida de Cristo, 2031, versus o contrapuesto a paz, paz. Eso estamos leyendo, eso estamos viviendo. Es el principio del sello. Está relacionado con el sellamiento. Y la verdad es verdad. Y la verdad presente es verdad presente. Y toda verdad presente es necesaria para la salvación. Muy bien. Pues hasta aquí el culto de hoy. El próximo día, si Dios quiere, comentaremos algo sobre Ezequiel y si se puede empezaremos con el tema de la espiga, que es interesante y veremos dónde nos va a llevar. Espero que os sea de bendición como lo ha sido para mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu nombre. Esperemos, Señor, que lo haya sido en estos momentos. Es nuestra intención solo, Señor, elevar tu nombre. Que solo tu nombre sea glorificado. Que solo las palabras de verdad sean mencionadas. Padre, que nuestro corazón sea llevado a la verdad. Y que esto haga que muchos más vengan a por ella. Señor, sigue bendiciendo este ministerio. Danos todo el poder para, a pesar de todo, seguir adelante. Y va a haber oposición porque es la verdad presente. No hay más. Está escrito en los profetas. Ellos también la sufrieron. Ayúdanos, Señor, a esperar esto y más. Y saber que a tu lado todo será hecho bueno. Todo será para bien en nuestras vidas y para tu pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Amén.